En varios países europeos se registra ya desde hace tiempo una honda preocupación por el progresivo envejecimiento de la población y las consecuencias económicas. Incluso en la reflexión corriente de hoy día hay muchos observadores y políticos que sostienen una vinculación entre ese envejecimiento de la población y la crisis económica y financiera que viven los países de Europa. En realidad hay que insistir en esto. La consecuencia es directa, porque, en primer lugar, ¿cómo se sostiene un sistema de seguridad social a largo plazo cuando cada vez son menos los contribuyentes y muchos más los beneficiarios? Por otra parte, en ciertos sectores de la economía que requieren trabajadores especializados, el número de nuevos ingresantes al mercado laboral no alcanza a colmar el vacío dejado por las numerosas jubilaciones. Para reaccionar ante este problema, que es muy serio, en Alemania, por ejemplo, ya el grupo más joven del partido de gobierno ha presentado un proyecto para establecer un nuevo impuesto. Es interesante ver la finalidad que le atribuyen a esta carga, ¿no? Dice, la propuesta plantea pedir a los ciudadanos sin hijos una mayor contribución con el fin de crear una caja de ahorro para hacer frente a los crecientes costos de seguridad social que implica el progresivo envejecimiento de la población. Y la propuesta consiste en que los ciudadanos sin hijos pagarían la totalidad del impuesto. Los que tengan un solo hijo pagarían la mitad y los que tengan más de 2 hijos se verían exentos de esta carga. Bueno, se podrá discutir esto y yo no sé si se aprobará, pero es interesante hasta dónde llega la afirmación de que existe un vínculo muy profundo entre ese envejecimiento de la población y las realidades económicas concretas de la organización social. Se habla en muchos países de una especie de invierno demográfico que se está produciendo. Todos nos alegramos porque se nos promete una vida larguísima en el futuro, pero ¿quién va a empujar la silla de ruedas de los ancianos en todo caso si no habrá jóvenes que sostengan esas vidas tan duraderas? Bueno, como ven, este es un problema económico, social, financiero, de organización social, pero que tiene que ver con una cierta mentalidad. ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Porque ha cundido y se ha arraigado una fuerte mentalidad anticonceptiva, eso desde hace décadas ya. Quiero recordar que en 1968 el Papa Pablo VI publicó la célebre encíclica Humane Vitae, donde mostraba proféticamente las consecuencias de esa mentalidad anticonceptiva, además de establecer la inmoralidad del uso de anticonceptivos artificiales, etc., todo lo que significaba eso en el contexto de la moral conyugal, de la vida de la familia, del matrimonio. ¿Ven? Pero además hay consecuencias entonces culturales y sociales. Hay países que hace tiempo han tratado de revertir esta tendencia y no lo han logrado, o lo han logrado solo muy parcialmente, en términos que no son significativos. ¿Y eso por qué? Por el arraigo de esa mentalidad. ¿Ven? Entonces aquí hay que redescubrir una realidad nueva, si se quiere, ¿no? Cuando pensamos en el futuro de la humanidad, tenemos que pensar en la base biológica de este futuro. Y hay muchos países, como el nuestro, por ejemplo, que no tienen una política de población. Claro, la Argentina no podemos decir que esté entrando en el invierno demográfico, pero tenemos un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados y una población de 40 millones, debiera ser 100 en proporción con semejante territorio. Ahora quizá no notamos ninguna cosa grave, pero ¿y dentro de 50 o 100 años, si existimos, qué será de nosotros? Bueno, las políticas de población tienen que ser no solo políticas de Estado, sino que tienen que sostenerse en el tiempo, ¿ven? Y estar muy vinculadas a la evolución de las cosas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa mentalidad anticonceptiva no se cambia rápidamente. Con eso no estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener hijos, yo lo que quiero decir es que nuestro país y muchos otros necesitan que nazcan muchos niños y que puedan ser criados y educados dignamente por sus familias, y que eso es de interés público. ¿Ven? Los autores del proyecto alemán al cual me he referido hacen notar que la familia que tiene hijos hace una contribución importante al bien de la sociedad. Y en cambio los que no tienen no la hacen. Entonces, para equilibrar las cosas, ellos han inventado esta posible
aplicación de un impuesto. Pero todo esto dependerá en todo caso de cómo vaya evolucionando la mentalidad común. Y es allí donde hay que apuntar, digo de paso, ¿no?, que ciertas orientaciones de educación sexual no toman en cuenta que la sexualidad tiene un fin primordial, que es comunicar la vida. Entonces sí se intenta en todo caso evitar las consecuencias indeseadas de un acceso prematuro, inconsciente a la actividad sexual, pero no se advierte que en el contexto de la población se va insertando y arraigando una mentalidad anticonceptiva. Bueno, aquí como ustedes ven, algo que parece tan íntimo y tan reservado al fuero de la conciencia, tiene que ver con la posibilidad de subsistir de un grupo social y aún de una comunidad entera. Hasta la próxima.